Para analizar un poquito este escenario, este verano de especulaciones, estamos en comunicación con el diputado nacional del Frente para la Victoria, José María Díaz Bancarelli. Buen día, Díaz Bancarelli, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo es este verano de especulaciones? Por ejemplo, Cristina, ¿es candidata? Hay verano de especulaciones. Algunos por ahí se apresuran sin tener en cuenta que en algún momento se elaboró, se sancionó, se promulgó, se publicó y está en vigencia una ley de internas abiertas, simultáneas, obligatorias, con padrón general y con control de la justicia, que establece como primarias, es decir, como fecha de primaria, el 14 de agosto, y después la fecha de las generales en octubre. Si las primarias son el 14 de agosto, las candidaturas tendrían que estar oficializándose en mayo, junio. Me parece que es totalmente apresurado entrar en ese tema y hay temas más importantes para dedicarse fundamentalmente a gobernar y a administrar a fondo, sobre todo nosotros que tenemos, tanto en el territorio bonaerense como en el orden nacional, la responsabilidad de conducir los destinos de nuestros ámbitos, ¿no? Bueno, una cosa es cierto que los políticos evitan hacer campaña, por lo menos admitir que discuten de candidaturas antes de tiempo, pero lo cierto es que no hay ámbito político en el que no se discuta sobre esto. Nosotros no tenemos mucho para discutir, porque si me habla de provincia y de nación, yo le diría que sin estar definido, ni certificado, ni presentado ante la justicia electoral, para mí, y sin que eso sea que quiera imponerle criterio a nadie, hoy es la candidata natural y además la candidata que tiene posibilidades de triunfo. Se llama Cristina Fernández de Kirchner en el orden nacional y el candidato en el orden provincial es Daniel Scioli. Pero eso es una cosa que todo el mundo lo da como por sabido. Sin embargo, hay una serie de especulaciones, de ver a ver cómo pueden sacar o desmediar, desgastar, descalificar. Yo no veo una discusión que me gustaría que se hubiera dado desde hace mucho tiempo esta parte sobre la discusión del proyecto que se lleva adelante. Nosotros tenemos en ejecución, y eso no lo puede discutir nadie, un proyecto original, propio, autóctono, soberano, democrático, que dio los resultados que se ven desde el 2003 hasta la fecha, que no son, como algunos dicen, producto del viento a favor, o del veranito, o de Dios nos libre del contagio del bienestar de la eurozona o Estados Unidos. No, no. Es un proyecto propio, con resultados que son realmente buscados y deseados. Y bueno, que todavía le falta concluir con la inclusión de un sector de la sociedad que indudablemente no somos necios y no hemos podido resolverlo del todo, pero también si somos un poquito razonables y tenemos una evaluación objetiva, nadie puede discutir que desde el 2003 hasta la fecha se ha producido un crecimiento, un desarrollo, producción, ingresos realmente importantísimos, generación de riqueza, una serie de cuestiones que nadie hubiera imaginado en aquel momento que se iban a producir. Y eso, Díaz Bancarelli, sí. ¿Qué tal? Buen día, Damián Nabot, saluda ahora. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Y, por ejemplo, recién definía un proyecto de país, ¿no? ¿Usted cree que Eduardo Duhalde, otro candidato que está, digamos, lanzado en la oposición, tiene otro proyecto de país diferente, muy diferente? ¿Cuál sería ese, por ejemplo? No se ve, porque él critica, pero no se ve cuál es la propuesta. Es decir, porque todos, sí, desde el periodismo hemos buscado casualmente la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, la mejora de su poder adquisitivo, la mejora de su nivel salarial, la mejora de sus derechos laborales. Es como si han ido logrando en este proyecto. Ahora, si tienen algo distinto que digan, que están en desacuerdo con la mejora de los derechos laborales, por ahí he visto algo, dijo Duhalde, que hay que quitarle poder a las organizaciones de los trabajadores o algunas otras cosas, que el representante del orden, algunas cosas no son claras, es decir, porque se genera en la sociedad una serie de situaciones con las cuales se especula desde el momento que hay hechos de desgraciada intensidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, los hechos de la seguridad. Entonces, si uno va a poner, yo voy a ser el presidente del orden, y pareciera ser como que va a resolver rápidamente las cuestiones de seguridad que indudablemente están en vigencia, pero no nos olvidemos que en la historia esta la hemos recorrido todo y cada uno ha tenido algún grado de responsabilidad en algún periodo y en algún territorio, y miremos qué es lo que ha hecho cada uno y después de ahí empecemos a hablar. ¿Y con quién cree que va a terminar polarizando si la presidenta es la candidata del oficialismo frente a la oposición, haciendo un poco de futurología? Bueno, ese es el verdadero problema de la política argentina. La política y un país
oposición se consolida con un proyecto en ejecución claro, concreto, definido, y un proyecto en oposición que sea lo suficientemente contradictorio con el que está en ejecución como para que la gente distinga fuertemente y se tenga que elegir en el momento. Acá se llega el momento de elegir y todavía no sabemos cuál es el proyecto de la oposición. Sí se sabe cuál es el del oficialismo y sí se sabe quiénes son los intereses afectados, porque indudablemente son los intereses corporativos, el capital concentrado, que todos los días nos fustigan permanentemente con cuestiones que cada vez quedan más a la luz, que lo único que defienden es un sector pequeño. Díaz Bancarelli, permítame usar un argumento suyo para defender un poco la oposición. ¿No es que falta mucho todavía para el cronograma electoral para que se conozcan los candidatos y las propuestas? No, una cosa es conocer los candidatos, otra cosa es conocer la propuesta. Es decir, ojalá hubiera 2 partidos, 3 partidos más que el judicialismo, que se sepa qué es lo que proponen. Los otros no saben qué es lo que proponen. Es una crítica descalificativa, un sistema que insiste en quitar credibilidad y confianza a la política como método pacífico de construcción social, o quitarle credibilidad y confianza a las instituciones, descalificándolas de una manera que pareciera ser que Argentina no hubiera vivido lo que fue la pérdida de las instituciones durante la noche más oscura de su tragedia institucional después de un golpe de Estado. Ahora, hay una cosa que sí pide por estos días algún sector de la oposición, que es extraordinarias para tratar finalmente la ley penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad de menores u otros cambios que se están proponiendo. ¿Cuál es la posición de su bloque frente a esto? Que digamos el kirchnerismo no tuvo como parte de la agenda central la inseguridad, sino que la incorporó, digamos, en el último mes con la creación del Ministerio de Seguridad. Digamos, ¿qué va a hacer el kirchnerismo con este pedido que está haciendo la oposición? Yo no tengo ningún inconveniente y creo que es bueno que discutamos si es posible una ley penal juvenil lo antes posible, pero no le hagamos creer a la sociedad que con la sanción de una ley de esa magnitud, que además le es también paradójicamente de imperiosa necesidad a aquellos menores que delinquen, porque hoy están sometidos a un sistema normativo que hace que queden sometidos a la discrecionalidad del juez que los tome y no tengan posibilidades de defensa de ninguna naturaleza, ni tampoco puedan ser motivo de acusación para defenderse. Ese es el sistema que rige hoy en la nación. En la provincia no es el mismo, porque ya el sistema penal juvenil se sancionó, si bien todavía no terminó de complementar su aplicación. Pero, bueno, la discusión es una cosa. Ahora, lo otro es que frente a un hecho desgraciado, tremendo, trágico, como puede resultar la muerte de alguien en manos de un menor de 15 años, se especule diciendo, mire, va a salir la ley y no va a haber nunca más un homicidio de esa naturaleza. Son todas mentiras. Es decir, el mundo tiene infinitos sistemas de juzgamiento y sanción a los menores delincuentes graves, y sin embargo los delitos siguen ocurriendo. Lo que sí tiene que haber una ley, un sistema penal juvenil, yo estoy de acuerdo que tiene que haber, pero no engañemos a la sociedad ni tratemos de decir yo tengo un plan, tengo la solución para resolver el tema, cuando el tema no lo van a resolver y lo saben ellos. Lo vuelvo al tema electoral. Usted decía que Scioli es prácticamente el candidato al oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Pero hay quienes en el oficialismo recelan un poco de Scioli porque tuvo algún contacto con la oposición. Para usted, ¿no hay sombras ahí? ¿Confía plenamente en el encuadramiento de Scioli dentro del oficialismo? No hay. Yo no creo que haya posibilidades, ni siquiera dudas de elaborar una consecuencia de esa naturaleza, porque indudablemente el peronismo está organizado, concientizado, movilizado, le ha llevado mucho tiempo tanto al nacional como al provincial para salir en el nacional de la intervención judicial y en el provincial de una organización que, bueno, a mí me tocó conducir durante un periodo de 4 años y hoy está en una forma tal de comunicación que no se puede dar eso. Es decir, Scioli indudablemente es total, absolutamente leal al proyecto nacional, y los que quieren que haya algún enfrentamiento entre Scioli y el gobierno nacional, o entre el PJ provincial, o el PJ nacional, o entre las distintas fuerzas que lo integran, entre las distintas organizaciones, cuando buscan un invento de una pelea con el movimiento obrero organizado. El movimiento obrero organizado es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista, y bueno, y todos los especialistas, politólogos y chantas de cuarta que muchas veces analizan cuestiones con el deseo de que haya un enfrentamiento, bueno, que no pierdan tiempo, que se busquen un objetivo mejor para dedicar su esfuerzo.
Ese es un título universitario nuevo, ese de Chanta, es un título nuevo. No, Los ha habido siempre. El país tiene una universidad muy grande. Díaz Bancalari, su mandato finaliza a fin de año. Sí. ¿Va a ir por la reelección para la Cámara o va a buscar hacer algún lugar en la provincia de Buenos Aires? No, donde me toque. Yo he cumplido y además el partido ha sido lo suficientemente generoso conmigo como para que haya recorrido todo el esquema institucional, tanto político como partidario, como del esquema institucional. Así que donde me toque iremos viéndolo con la metodología que hemos dicho antes, es decir, cuando llegue el momento de ir conformando la construcción para las elecciones de octubre, es decir, ya con la primaria de agosto, y bueno, ahí sabremos dónde cada uno, pero donde pueda ser más útil ahí estaré, y si no es necesario tener cargos de ninguna naturaleza para poder servir tanto a la organización partidaria como a la comunidad. Díaz Bancalari, le agradecemos mucho este contacto con la nota de tapa y que tenga un buen domingo. Gracias a usted, gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Saludos.